Los libros, posesiones invaluables de conocimiento, de las ciencias, la fantasía, el romanticismo, la creatividad, fuente tangible de historias y de tradiciones que surcan nuestros orígenes culturales, la clave que contiene las enseñanzas más prácticas y empíricas hasta las complejidades de la investigación que revelan la teoría del universo. Para descubrir sus secretos, debemos estar dispuestos a nadar por sus páginas. Cada página que nos conduce hacia la profundidad del conocimiento y a mundos extraordinarios recreados por la mente humana. Nos debe motivar cada vez a leer las palabras que conforman maravillosas oraciones sutilmente articuladas y estimular nuestros pensamientos con nuevos aprendizajes que son la base para cultivar el quehacer académico. Para Ruth Strang, la lectura puede ser un proceso de reflexión tendente a realizar interpretaciones y generalizaciones, así como a extraer conclusiones y deducciones. Leer no solo debe ser un ejercicio de búsqueda de lo concreto. A través de la lectura, abrimos paso a nuestros esquemas mentales, el alimento a nuestro cerebro, multiplicando redes neuronales que terminan en pensamientos propios, producto de la interpretación. Leer no es aburrido cuando tu curiosidad es infinita. Muy buenas tardes, estudiantes de primer año de la carrera de Medicina y Zootecnia. Les saluda su profesora Cassandra Guadalupe Castillo, quien les estará impartiendo la clase de redacción técnica, todos los sábados bajo esta modalidad virtual. Como sabemos, estamos viviendo tiempos en los que nos tenemos que adaptar a medios tecnológicos para seguir el proceso de aprendizaje. Vamos a estar trabajando en la plataforma Classroom, ya que esta plataforma es versátil, fácil de utilizar y más accesible para todos. En cuanto a la metodología de esta asignatura, vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Cada sábado estaré subiendo en la plataforma un video explicativo de cada contenido. Posteriormente estaré subiendo los folletos de cada contenido y otros documentos adicionales que les puedan ser útiles para reforzar su aprendizaje. También en cada encuentro voy a estar subiendo un trabajo o una tarea con fines de acumular en la clase. Otro punto que les quiero comentar tiene que ver sobre la interacción que vamos a tener en esta modalidad. Y es que en cada video que yo les mande, ustedes pueden ir anotando cualquier duda, cualquier pregunta. Esto con el objetivo de que podamos crear un foro interactivo en el cual yo pueda estar aclarando dudas. Este foro puede funcionar de la siguiente manera. Un sábado después de que yo suba cada video, podemos conectarnos, dependiendo de nuestros horarios correspondientes a la clase, podemos conectarnos media hora y así poder aclarar dudas y así poder también interactuar, que es lo más importante también. Bueno, sin más que decir, les invito a que vean el primer video correspondiente a la primera unidad, que son técnicas de lectura. Gracias. Bienvenidos a su clase de redacción técnica. Como competencia general, tenemos que señalizar el estudiante implementará con análisis y pensamiento crítico las técnicas básicas de lectura, expresión oral y escrita, para poder redactar correctamente y presentar de manera elocuente diferentes tipos de escritos. El día de hoy estaremos viendo la primera unidad titulada Técnicas de lectura, en la cual veremos los tipos de lectura, estrategias de lectura y técnicas de lectura. Tenemos pues que los tipos de lectura no son más que los métodos o el método empleado por el lector para dirigir su lectura. La lectura dependerá de la intención o de la finalidad. Así pues, no es lo mismo leer una poesía o una novela que leer una enciclopedia o un libro de historia. En la poesía o en la novela lo hacemos principalmente como entretenimiento o por un placer, y es voluntario. Mientras que en una enciclopedia o libros de ciencias, la intención será la investigación. La tipología de la lectura es variada, puesto que leemos de diferentes maneras.
dependiendo de la situación y el texto con el que nos encontramos. Así pues, tenemos una lectura oral, que es la que hacemos en voz alta, se utiliza como comunicación oral y pretende conseguir una buena oralización, es decir, enunciamos algo para un determinado público. Tenemos la lectura silenciosa, que es la que hacemos sin expresar voz viva, es más personal y es la más frecuente. Pero tenemos que se divide en intensiva, que es cuando queremos obtener una información de un texto, ya sea de un informe, una carta, una noticia o un texto científico. Tenemos que es extensiva cuando leemos por placer. Puede ser una novela, una historieta, una poesía o algún artículo de interés. También tenemos que puede ser rápida y superficial, cuando hojeamos un libro, una revista o un periódico. A veces resulta que nos encontramos con un libro que tiene demasiadas páginas y pues lo que hacemos es ir directamente a lo que andamos buscando. Y por último tenemos que se hace de manera involuntaria, que es cuando leemos letreros o anuncios por la calle o la televisión. A veces vamos caminando y nos llama la atención un letrero y lo leemos. Lo podemos leer en voz alta si caminamos con alguien o lo podemos leer de manera silenciosa si solo vamos solos. Tenemos la lectura integral, que es cuando leemos todo un texto. Puede ser un libro completo o un artículo. Se divide en reflexiva y mediana. En la reflexiva se puede decir que es cuando hacemos una lectura de estudio, cuando nos reunimos con un grupo de personas para estudiar determinados temas, leemos la lectura y después hacemos un debate. Por otro lado, tenemos la mediana, que es una lectura recreativa, que es en la que nos podemos juntar un grupo de personas, leer un cuento o leer una historieta o leer una poesía. Y por último tenemos la lectura selectiva, que es cuando escogemos solo partes de un texto. Esta puede ser atenta o un vistazo. Atenta se refiere a buscar datos específicos y vistazo puede ser solo formarse una idea global de un libro. Por ejemplo, si vamos a alguna tienda de libros y queremos buscar algún libro, lo primero que hacemos es leer la contraportada del libro para saber de qué trata. Eso puede ser un vistazo. Y en la búsqueda atenta también se relaciona con lo que ya anteriormente había mencionado de una lectura rápida y superficial, que tenemos un libro entero, entonces para no leerlo todo, porque queremos solo buscar algo específico, pues nos vamos a un determinado capítulo o apartado. Cuando se trata de leer obligatoriamente un texto en alguna asignatura, para la mayoría resulta aburrido. La falta de interés provoca que la lectura no se produzca un proceso cognitivo. Es ahí donde entran las estrategias de lectura, que dan sentido a la lectura, provoca interés por la lectura y ayudan a un mejor proceso de comprensión. Para ello, te ofrezco una guía de preguntas basadas en la propuesta de Isabel Solé para dirigir de manera correcta tu lectura. En primer lugar, lo que ustedes se tienen que preguntar es qué tengo que leer y para qué tengo que leerlo. Generalmente estas preguntas pueden ser sutiles al momento de que ustedes los manden a hacer una investigación. Para que ustedes no anden divagando y sepan concretamente lo que tienen que buscar, esta es una de las primeras preguntas que ustedes deben de responder. Previamente a la búsqueda, pueden ustedes formularse la pregunta: ¿qué saben ustedes sobre el tema? Alguna noción que tengan sobre determinado tema que a ustedes los manden a investigar. Dentro de esto puede también caber qué saben ustedes del autor o de los autores de tal libro o de tal artículo. Esto también les va a ayudar a tener ya una visión más
concreta de lo que andan buscando. Y eso también les ayuda al momento de redactar un mejor informe, si es el caso que les pidan a ustedes. Ustedes ya hayan encontrado el texto adecuado o los textos adecuados, tienen que preguntarse, ¿qué información esencial puedo sacar yo de estos libros o de estos artículos que sean necesarios para lograr el objetivo de la lectura? Durante ustedes vayan leyendo el artículo o la lectura o el libro, también pueden irse planteando las siguientes preguntas, que son: ¿qué sentido tiene este texto? O sea, ¿qué me habla a mí ese texto? ¿Realmente lo estoy comprendiendo? ¿Será que ese texto o ese artículo discrepa de lo que yo pienso con respecto al tema? Pero sin embargo, pues su argumento es válido. Todo eso también tenemos que tomarlo presente, porque sucede que a lo mejor yo tengo una posición muy determinada a un tema y pues cuando vamos a investigar y vemos de que otros autores opinan lo contrario, pues tenemos que tener esa flexibilidad, porque acuérdense de que cuando se trata de temas investigativos hay muchas hipótesis y pues eso también sirve para recabar información y reafirmar nuestra propia hipótesis. Muy importante es lo siguiente, y es: ¿qué pretende decirme un párrafo, un capítulo o un apartado de un libro? Y es ahí donde entra la lectura comprensiva. A veces es necesario hacer más de una lectura a un párrafo para poder entenderlo. Es más, cuando no logramos comprender un tema o lo que dice un libro, pues lo recomendable es que también ustedes tengan otras fuentes paralelas a ese tema, para que ustedes así puedan estar lo más claro posible y así puedan hacer su interpretación lo más fiel posible a lo que están buscando. Otra cosa importante y que ustedes no lo deben dejar pasar: independientemente de que estén haciendo una lectura con fines investigativos o una lectura recreativa, no deben dejar pasar las palabras desconocidas. Es más, no necesariamente tienen que tener un diccionario como tal. Ustedes saben que las tecnologías ahora están avanzadas. Ustedes pueden descargarse aplicaciones de diccionarios en los cuales ustedes fácilmente cualquier palabra desconocida que ustedes identifiquen, ahí nomás pueden buscarla en esas aplicaciones. Por último tenemos las técnicas de lectura. Aquí te presento las dos más comunes, que es la lectura rápida y la lectura lenta. En la lectura rápida tenemos que dependen del orden físico y del orden intelectual, mientras que la lectura lenta puede ser más flexible, más reflexiva y más relajada. En cuanto al orden intelectual, se dice de que la lectura rápida ayuda a mejor comprensión, ya que estamos concentrados en lo que estamos leyendo. Y si no tenemos muchas pausas y muchas distracciones en la lectura, pues obviamente vamos a seguir un hilo conductor en todo lo que estamos leyendo. Por último, tenemos la lectura lenta. La lectura lenta puede suponer dos posturas. Una en la que se dice de que si una persona lee muy lento, pues no va a tener mejor comprensión porque va a estar más distraída en todos los elementos que lo rodean y obviamente no va a poner atención en puntos específicos de la lectura. Pero también tenemos otra parte, otra contraparte de la lectura lenta que se puede utilizar cuando queremos estar reflexivos o contemplativos, que estamos leyendo algo que nos insta o nos invita a la reflexión personal. Entonces podemos hacer una pausa o podemos ir leyendo pausadamente para así poder hacer un proceso de reflexión. Entonces por eso les digo de que en la lectura lenta hay estas dos posiciones. Obviamente la lectura lenta no la vamos a poder utilizar en una lectura investigativa, ya, porque necesitamos mayor concentración y necesitamos una búsqueda concreta. La lectura lenta puede utilizarse o generalmente se utiliza en la lectura recreativa, cuando estamos leyendo un poema, cuando estamos leyendo una reflexión. Entonces se puede utilizar de esta manera lenta
también para instar no solo la reflexión personal, sino que también reflexión grupal, si es el caso que se da que estemos leyendo para un grupo de personas.